¿Qué tal? ¿Se escucha bien allá? Excelente, pues muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues estamos muy emocionados hoy por tener una presentación del libro, uno de los eventos que más nos gusta. En este caso se trata de poesía, del libro de la autora Ruby Myers, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Ruby. Y tenemos también el placer, el gusto de que nos acompañen nuestros amigos Sergio Pérez Torres. Bienvenido, Sergio. Y el maestro Renato Tinajero. Bienvenido, Renato. Así que muchas gracias por haberse dado la cita hoy en este sábado tan caluroso de Monterrey para hablar un poquito de literatura y de poesía. Y pues sin más los dejo con nuestros presentadores. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué lindo ver tantas caras conocidas y siempre es un gusto otras nuevas. Muchas gracias a Rubí por la invitación, que más bien es un honor para presentar, pero lo recuerdo como si fuera cierto. Y también muchas gracias a Jesús por el espacio en Punto y Coma. Debo de empezar diciendo que la literatura, entre muchas otras cosas, me ha dado la oportunidad de conocer a gente increíble, como es el caso de Rubí. Nos conocimos en un municipio de Chihuahua durante un encuentro de escritores, y en realidad tuvimos muy poco tiempo para convivir en aquel entonces. Yo estaba dando un taller de 2 días, a los cuales Rubí llegó al último, y casualmente fue la única persona que no llevó sus poemas para tallerear. Me advirtió que iba en calidad de oyente, y sin embargo fue el inicio o el germen de esta conversación que continuó durante otros eventos literarios, visitas ya de un modo mucho más personal, y una complicidad que agradezco infinitamente, al igual que su poesía. También debo de decir que me encanta el hecho de presentar otro libro de Medusa, que creo que hace un trabajo maravilloso, Edgar Treviso, porque son libros de entrada como objeto, bellísimos, bien hechos, con una calidad envidiable al respecto de cualquier otra edición de poesía, y el encontrar que tanto fondo como forma, que tanto el contenido como el empaque son igual de bellos, no se encuentra fácilmente. Entrando en materia, me gustaría hacer esto de un modo mucho más dinámico, como en cada uno dividido como en 3 partes, como comentarles algo que encuentro en el libro, en la poesía, y pedirle a Rubí, como referente al tema, que nos leyera uno de los poemas que ejemplifica lo que encontré ahí, y luego hacer una pregunta al respecto. De entrada, me parece que agradezco un libro diferente. Hay un verso en específico que dice: no se lo digan a mis poemas, ellos deben creer que sigo viva. Y tengo como 10 momentos al día en que quiero cachetear a alguien, y generalmente como un momento al día en que quiero aventar a alguien de las escaleras, esté o no esté presente. Y generalmente esos momentos me pasan cuando leo en algún poema que alguien habla de poesía, o que alguien habla del poeta. Son cosas que no lo soporto, ¿no? Son como cuestiones mías, y generalmente me parece que es súper desgastado,
no que alguien como de repente así me diga, el poema es un pájaro azul que nada en las estrellas. Ay, no me digas que es el poema, más bien como muéstrame el poema en sí, ¿no? Además me parece que estas cosas súper aburridísimas, como cuando una película trata de alguien que no puede hacer una película, ¿no? Cuando las cosas se tratan como sobre sí mismas, yo tengo muchos problemas con ellas. Y sin embargo este verso me gustaba mucho y me preguntaba por qué, ¿no? Tal vez fue como el momento en el que más me detuve y no a reflexionar en el poema, sino a reflexionar en qué ocurría, por qué me gustaba. Y me parece que los libros que realmente valen, ¿no?, son aquellos que nos obligan a cuestionar cuestiones de nosotros mismos. Y creo que por lo que me agradó esto, más allá que hablara del poema, es que solamente se mencionaba como si fuera más que como objetos, como si fueran sujetos, presentificándolo, personalizándolo, dándole vida a los poemas, tratándolos como tus amigos o como parientes en algún sentido. Y luego empecé a avanzar en la lectura y creo que en general la versificación de Rubí, su poesía, no es una poesía que explora, se cuestiona o juega con el lenguaje, pero sí con la comunicación, no busca como problematizar o crear como cierto estrés en las palabras o hacer un malabarismo ahí con el lenguaje, pero sí nos abre otro tipo de posibilidades en el entendimiento, en la comunicación. Algunas veces poemas llegan como a coquetear por ahí con la literatura sapiensal y pareciera que se remontan a una literatura mucho más antigua. Para ejemplificar esto me gustaría que leyeras Flores de leche amarga. En la 30. Gracias. Flores de leche amarga. Nos parimos el mismo día, tu madre, yo hija. Olas de tu sangre en mi sangre, desatando un hondísimo reproche. Para nacerme te partiste en dos, me dejaste enredada en la herida, acunada en tu seno, entre flores de leche amarga. No logro apagar los gestos que encendiste en mi cuerpo, en mis ojos tu mirada, en mis arrebatos tus latidos, en mis pasos tu camino. El ala yo, el vuelo tuyo. Cuando el pájaro anida en el árbol, ¿cuál de los dos es cielo? ¿Cuál es tierra? ¿Quién es la luz? ¿Quién es el viento? Siguiendo con el fondo, que más bien terminaré con la forma, creo que uno de los hallazgos más agradables durante este recorrido de 200 páginas, que además es algo bastante inusual, el formato de poesía contemporánea en México responde a una fórmula que podría como recitar dormido, porque te piden de 60 a 80 cuartillas, en Time New Roman, a tamaño 12, con interlineal 1.5, y ya se vuelve así como un mantra, como si solamente pudiera como ser ese formato, y si tienes algo mucho más corto o algo mucho más largo ya no va a tener cabida. Así que también agradezco el poder hacer un recorrido largo, ¿no? Y el hallazgo del que les hablaba es la ironía, aunque claro que hay un registro muy rico, no importa si son momentos, digamos, felices, tristes, no evocadores, no cuestionadores, etc. La ironía me parece como el más grande acierto
tanto de la personalidad de Rubí, pero también trasladado a su poesía. Y me gustaría mucho que leyeras Manualidades de la 25. Qué maravilla leer cuando ya le ganamos la página y todo. Decimos aquí molidito y en la boca. Manualidades. Las madres bordan hijas, desenredan los hilos de la maraña, punto por punto, metódicas. Tejen la trama, clavan la aguja, hilvanando con manos implacables, pero siempre encuentran algún error en las puntadas. Yo soy bastante fan, ¿no?, de la poesía de la experiencia. Me recuerda, por ejemplo, como cuando Alejandra Pizarnik nos dice, habla de lo que sabes, habla de tu dolor, habla de tu traición, etc. Y aunque, claro que también de repente me encanta el hallazgo de otro tipo de registros, me agrada mucho cuando la literatura es congruente con su creador. En el caso de Rubí es bastante transparente, es una poesía autorreferencial, ¿no? Parte de ella misma, y aunque se dirige de un modo bastante directo y profesional, ¿no?, hacia cada uno de sus lectores y sus lectoras, no pierde de vista que esto nace de una preocupación individual, ¿no?, de algún remordimiento, de alguna lloranza, y que en un montón de ocasiones me parece que escribe para poder encontrar su lugar en el mundo, para poder explicarse, para poder como declarar quién se es. Y me parece que en donde queda con mayor evidencia esto es en un poema llamado A veces, que es de la 26. A veces me duele la vida como un puñetazo en el estómago. Son las secuelas de la infancia de aquella niña con golpes y rodillas raspadas, de la jovencita desgarbada y sola que escuchaba música en cintas de 8 tracks, de la novia que pecaba sin llegar no obstante a hacerlo como Dios manda, de la madre asustada a la que a veces le quedó grande el papel, de la esposa de un hombre sonriente que ya no tiene voz ni abrazo, de la mujer que colecciona cucharitas, cruces y urnas, o son quizás las desgarraduras que dejé en los muros de la culpa. Luego está este otro tipo de poemas donde no es del todo para explicarse o para afirmarse, sino también para preguntarse cosas a sí mismo. Y el poema no termina por explicárselo a ella misma ni a nosotros, pero sí amplía la pregunta y nos hace que ese recorrido por el cuestionamiento sea en realidad lo que vale la pena, como cuando hemos escuchado este cliché de lo maravilloso, lo importante no es la meta, sino el camino. Y no te va a ver que lo leas, pero lean ustedes, tienen que comprar el libro. De este tipo de preguntas importantes que nos llevan como en zigzag y luego en espiral, etc., de un poema llamado Sin Pueblo. Y voy a llevar como al ciclocentro Tutsi Pop de esta primera parte de mi intervención, que a mí me parece como lo fundamental en la poesía de Rubí, y es la estructura de sus poemas, o lo que yo alcanzo a leer como en la arquitectura de la mayoría de ellos, y es que de cierta manera me recuerdan al haiku, y no por su brevedad, ¿no? El haiku tiene esta característica donde primero nos da una idea en 2 líneas y remata con otra idea
que nos hace redimensionar lo que leímos en las primeras, ¿sí? Y me parece que Rubí lo hace, pero de una manera ampliada, que la primera parte de sus poemas, ¿no?, tienen, digamos, un desarrollo y va como caminando, va ampliando, etc. Y el final es un remate que nos obliga de una manera irónica, como les decía, o a veces desoladora, en momentos bastante ingeniosa, a tal vez volver a leer el poema para entenderlo de una manera distinta. Me parece también parecido a lo que pasa con estas películas que nos están contando una historia aparente y justo con el final nos hacen descubrir que la película se trató de otra cosa, totalmente. Y bueno, esto aparece durante casi todos, pero me parece que uno de los momentos en el que más me gusta, ahí sí no anoté cuál era, pero ahorita no se encuentra uno, está lleno de eso. Podemos ir con la de la 23. Señalética. La marca sobre mi labio superior no es imprudencia. Es una niña de 4 años tratando de cruzar la calle. Esa raya en mi pierna no es una cicatriz. Es una amorosa recomendación de mi madre. La línea recta que atraviesa mi abdomen no es una sentencia de muerte. Es la huella que dejaron el juicio y la absolución. El rasguño que adorna mi clavícula derecha no es una mordida ponzoñosa. Es el puerto al que arriba la esperanza. He dejado un rastro de sangre y sigo sin encontrar la salida de emergencia. En otras cuestiones, ¿no?, más cercanas a los temas, me gustaría también agradecer a Rubí que no rehuya de los grandes temas, ¿no? Creo que también pasa mucho en la poesía contemporánea tener como esta declaración de principios de rehuirle a hablar como del amor, de la muerte, la tristeza, de sí mismos, y me parece que más bien cada generación tiene de alguna manera hasta la obligación de replantearse estos temas de su propia manera, y el libro que tratamos hoy está completamente permeado por esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, algo que me parece que está presente en una gran cantidad de momentos es hablar de la edad, del paso del tiempo, de la muerte, ¿Y cómo no? de la muerte propia y de las muertes que nos acompañan, ¿no? Así que toda esta cuestión como tiempo, edad, muerte está ahí completamente, y me gustaría que me leyeras por favor la página 37. Semillas. Nadie quiere tener 60 años. Ardemos en deseos de que a la muerte le tiemblen las manos y no acierte de lleno a la primera. Caminamos a ciegas para no ver ni por error la sombra del árbol bajo el que seremos plantados. En esta primera cuestión temática me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que, digamos, esta reflexión sobre el paso del tiempo y también sobre
la cercanía quizás de la muerte de seres queridos, ¿no? O el cuestionamiento por la propia cuando llegue ese momento, afecta no solo en lo personal, sino es la obsesión de tratarlo en tu poesía. Bueno, primero que nada, ya que me quitó el papel de lectora, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Renato, muchísimas gracias, es un privilegio y un honor. Sergio, gracias por sacarte de la manga todo, querido. Gracias por estar, por ser y por el privilegio de tenerte aquí. A todos los amigos que hace tanto tiempo que no veía, en fin, o sea, les agradezco enormemente su tiempo y el espacio que me dan. A Centro Cultural Punto y Coma por hacernos un espacio con tanta premura. Gracias a todos. Bueno, la muerte es uno de los grandes temas que me obsesiona, porque precisamente la muerte me trajo a las letras. O sea, yo llegué a las letras después de que fallece mi marido. Entonces, cuando uno está partido en dos y la muerte se vuelve un actor central, pues no hay manera de reducirla, no hay manera de no hablar de ella. Y van pasando los años y voy perdiendo habilidades y me voy haciendo mayor. No hay manera de no hablar de esas cosas también. La edad, la muerte, la vida, lo que pasa frente a nuestros ojos. De eso es de lo que yo escribo, de eso es de lo que trato de escribir. Entonces, pues, esa es la trascendencia que tiene. Estoy aquí por eso. Y pues, qué mal que sea por eso, pero pues qué bueno que me ha permitido conocer gente maravillosa también, lo mismo que dijiste tú. Agradecida por esa parte. No tengo en mi haber, yo creo que nada más que yo llegué a esto con 53 años vividos y nada de preparación, lo que me vuelve profundamente agradecida de poder compartir y saber tanto y darme cuenta al mismo tiempo de todo lo que ignoro y de todo lo que me queda por aprender y agradecer cada día la oportunidad de hacerlo. Esa soy. Gracias por compartir. También como de muchísimas maneras está muy presente la figura de la madre. Si bien aparecen en el libro representaciones de sí misma como en otras facetas, me parece que la figura de la madre es muy poderosa durante todo este recorrido, digamos como cercana a la totalidad que la presentaba Manuel Acuña, pero una de las cosas que más me pareció como encantadora es que salía hasta la perrita Cleo ahí mencionada como en los poemas, ya lo descubrirán. Y otra cosa que me parece bastante disfrutable entre los versos es una actitud inconforme, rebelde de Rubí ante el mundo, ante la vida, ante todo. Si bien es una persona que calca en su yo poético, en su voz lírica, una aceptación de que el mundo es como es, termina por decirnos que no está de acuerdo, lo cuestiona, ¿no? Lo condena, incluso Dios aparece en un montón de estampas y momentos, y hay veces como juega con él, o le reclama, o le pregunta, o lo menciona como de manera irónica. Y no sé, me gustaría que leyeras o Tianguis o Avispero. Cualquiera de esos dos me parece ideal para poder entender un poquito mejor tu relación con la iglesia también. Vamos a leerles el de Tianguis, porque el de Avispero habla de los vecinos y yo no quiero que nadie se asuste ni piense que yo voy a escribir cosas feas de ellos mañana, porque también escribo de los vecinos, nomás que lo saco en un poema. En vez de hacer un chisme, hago un poema. Tianguis. Los domingos en catedral, un esperanzado Dios saca de un cofre oscuro su apreciable mercancía. Mandamientos que ya no mandan, culpas coronadas de espinas, campanas de acento redondo, cruces talladas con pecados de colores, santos de milagros despintados, adolescentes madres vírgenes y una espera paciente.
Al llegar la noche, con gesto desolado, guarda todo en el viejo relicario. Hoy tampoco ha habido suerte. En estos tiempos ya nadie compra antigüedades. Y les comentaba hace poco que si bien los registros son muy diferentes, a mí no me había tocado en las ocasiones que leía Rubí o la escuchaba el leer esta faceta de ella, que son como poemas un poquito más picantes, así, muy traviesones, que de inmediato, ¿no?, inferimos que se trata de su esposo. Bueno, quiero creerlo, y si este es el momento para hacer declaraciones, pero no vengas a ventilarse. no es cierto. Pero también esta capacidad de tener como esta tensión no dramática, ¿no?, pero sí romántica, pero sí erótica, pero sí amorosa, pero sí con añoranza, y donde la melancolía no se vuelve como un fantasma que consume, sino más bien como una especie de deseo velado o tal vez incluso hasta cierto punto como romantizado, ¿no? Me gustaría que leyeras Las manos. Ahí sí, ya no alcanza, pero me gusta para que sea el 30 sí, 39. Bueno, si es el esposo o lo que sea, no, eso no es importante. El lechero. Sí, no, eso es un detalle que no viene al caso. No, ya, sí, efectivamente, yo creo que una de las cosas que sucede cuando alguien se va es esa parte que no queremos admitir ante nadie, de esa mujer que dejamos de ser, porque la pareja ya no está. Las manos, mis manos se mueven a veces como si fueran parte de otro cuerpo, se vuelven extensión de un vuelo dormido, patrimonio de otra piel. A veces embellecen con un rastro de caricias tuyas, insinuaciones breves. Mis yemas conservan la memoria de tu cuerpo, pájaros volando al ras sobre la larga calle de tu espalda. Y cuando hagan el recorrido por este libro, porque estoy seguro que lo harán, van a encontrar, bueno, me gustaría, estas coincidencias sobre las que les hablaba, donde Dios debería ocuparse de los que están cansados, a veces Dios se distrae, se le caen las cosas, se guarda el periódico de un día en que alguien muere, un cuerpo empieza a parecer desierto, y estos temas que les contaba que aparecen de una manera y de otra, de una forma diferente, con una plasticidad que Rubí, en los años que lleva en la poesía, ha logrado hacer propia y ha empezado a desarrollar con maestría. Así que no me queda más que felicitar por este bello y gran libro a Rubí. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí, es un honor, un privilegio. Es todo bien. Debo decir que Rubí es de mis amigas más nuevas. Tenemos menos de un año de ser amigos. Nos encontramos, bueno, ya éramos amigos en el Face, pero nos encontramos en persona en Chihuahua en noviembre del año pasado. Y pues bueno, fue estupendo. Es estupendo ser amigo de Rubí. Por supuesto que cuando el editor de Rubí, Edgar Treviso, quien maneja la editorial Medusa, me dijo: oye, ¿cómo ves? Va a ir Rubí a Monterrey en unos días.
no te quiere decir, pero ¿cómo ves si participas en la presentación de su libro? Y yo, por supuesto que sí, inmediatamente. Antes de que me dijera la fecha, la hora y el lugar, le dije, claro que sí. Y luego, pues bueno, las cosas coincidieron muy bien y aquí estamos, y me da mucho gusto. Quiero empezar diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Sergio. Entonces, si todo lo que dijo él, lo suscribo. Sí. Por dos, como dice. Por dos. X2. Es un libro muy bello en muchos sentidos. Físicamente es un libro muy bello. Los poemas, que ya tuvieron ocasión de escuchar algunos de los poemas en voz de la autora, fluyen con una ligereza, con un ritmo, con una belleza, una naturalidad que le son muy propios. En ningún momento, y estamos hablando de un libro de 200 páginas, en ningún momento siente uno que la voz se imposta, flaquea, que trata como de lograr algún tipo de artificio, sino que sentimos en cada una de las páginas sentimos esa sinceridad y esa belleza que están presentes en estos poemas. Es algo creo yo muy característico de este libro y muy característico también de la poesía de Rubí. A mí me gustaría puntualizar nada más los motivos por los cuales es importante leer este libro si no lo han leído y comprar este libro si no lo han comprado. Me quiero ir así como de lo general a lo particular, de lo más amplio a lo más personal, lo más íntimo. Lo más amplio, lo que resalta a la vista, pues es la belleza del libro. Realmente es un trabajo de edición muy cuidado, no nada más en la elección de la ilustración de portada, los colores y todo esto, sino en cada detalle. Si se ponen a ver incluso los contrastes de las tintas, la tipografía, la disposición de los poemas, todo está muy cuidado. Es realmente el trabajo que Medusa hace con sus libros, es un trabajo muy respetuoso con los lectores. Medusa asume que sus lectores son personas sensibles, inteligentes, que merecen un producto de la más alta calidad posible, y entonces realiza este tipo de libros muy bellos. Si no se habían topado otros libros de Medusa, bueno, búsquenlos. Está en Amazon, por ejemplo, no es algo así como que muy difícil de encontrar. El de todas las ballenas, excelente. Sí. Es buenísimo, sí, y está precioso. Ese es el que yo escribí. Pero bueno, ustedes van a comprar este libro, se van a enterar porque aquí en la tercera de forros hay una lista de algunos de los libros que ha publicado Medusa, y por ahí hay uno de ballenas. Entonces es un trabajo muy bonito, muy respetuoso con los lectores, y tú dices, bueno, pues qué bien, ¿no? O sea, qué bueno que existan estos libros, pero vas a decir, bueno, pues se parece a los libros de Alfaguara, a los libros del Fondo de Cultura Económica, es lo que yo me encontraría en una librería. Si voy aquí a la sucursal de la Gandhi, pues voy a encontrar libros así muy de este estilo, con ese trabajo muy profesional de edición. Bueno, pero espera, una cosa es Alfaguara, que tiene los billones, el Fondo de Cultura Económica, que también tiene los subsidios y los millones, y otra cosa es Medusa, que es lo que pudiéramos denominar una editorial independiente, o como también a veces se le llama, una editorial emergente. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que este libro así tan precioso, tan cuidado, tan respetuoso con el lector, que vuelve tan gozosa la lectura, es un libro que se hizo básicamente con las uñas, con lo que se podía. Medusa Editores, pues es casi todo el trabajo lo hace Edgar Treviso, nuestro amigo común, editor de Chihuahua, también un estupendo poeta,
realmente muy talentoso, que un buen día pues se dio los ánimos para lanzarse como editor, con lo que tenía, con lo que sabía, con lo que podía. Y entonces le está poniendo todo el cariño, todo el conocimiento, está ganando mucha experiencia, los libros le quedan cada vez más preciosos, más acabados. Pero todo esto, les digo, lo está haciendo con se puede, no hay una beca del gobierno apoyando el trabajo de Medusa, no hay un capital detrás de Medusa absorbiendo los costos o asumiendo los riesgos de la inversión. Si el libro se vende, qué padre, Medusa va a tener una ganancia. Si el libro no se vende, pues Medusa no tiene ganancia y no va a haber dinero para hacer el siguiente libro. No quería decirlo así, pero digamos que esto fue así como el corte comercial, compren a Medusa. Son libros que valen la pena por su calidad y porque además están apoyando un esfuerzo que se está haciendo desde, yo no sé cómo decirlo, desde lo particular, desde la sociedad civil, desde el amor a la literatura, desde el campo mismo de batalla de editores y lectores, para que la poesía se abra paso. Por ahí vale mucho la pena apoyar ese tipo de esfuerzos. Si ustedes no le compran al Fondo de Cultura Económica un libro, no pasa nada, el Fondo de Cultura Económica lo va a rematar a 20 pesos y de todas formas va a haber dinero para que publique otros libros. Si no le compran un libro a Alfaguara, no pasa nada, porque Alfaguara igual tiene sus bestsellers y va a sostener el negocio y no pasa absolutamente nada. Pero Medusa sí necesita a sus lectores. Necesita a sus lectores para seguir subsistiendo, para que este proyecto subsista, para que continúe. Les digo, quería empezar por lo más general. Ahora vamos a lo más personal, lo más íntimo, que es ya propiamente el contenido de este libro de Ruby Myers. No hace falta insistir en el hecho de que son poemas preciosos, escritos con mucho oficio, con elegancia, con un entendimiento muy profundo de lo que es la poesía y de las posibilidades de la expresión poética. Ya escuchamos algunos de los poemas, de los mejores poemas del libro en la voz de Ruby. Sí quisiera resaltar, eso sí, el aspecto, algo de esto mencionó Sergio, el aspecto sapiencial de estos poemas. Dice por ahí Sergio que el libro coquetea con lo sapiencial. Sí, de hecho es un constante coqueteo del primero al último poema con esa como sabiduría de la vida, pero no es así como la sabiduría de leer a Platón o de leer a Parménides o una cosa así. La sabiduría que la vida misma te da. Son poemas que de alguna manera van a nutrir tu existencia. No quiero decir con esto que este sea el principal propósito de la poesía. Hay todo tipo de registros de poesía y hay para todos los usos y para todos los propósitos, pero sí, sin duda, es uno de los propósitos más estimulantes o más elevados, si lo pudiéramos decir de esa manera, de la expresión poética, que el poema, que la poesía te nutra a ti personalmente, que tú encuentres algo ahí que te ayude a dar el siguiente paso. No es que vayas a encontrar ahí sentimientos bonitos, así como que, ay, mira el sol y las estrellas y la campiña verde. No va por ahí. De hecho hay todo un trasfondo entre trágico y agridulce que va traspasando a todos los poemas. Entonces, sentimientos bonitos propiamente no hay. Sentimientos sinceros, emociones verdaderas, sí las hay. Y ahí es donde encontramos la sinceridad de estos poemas, que no trata de forzar una belleza donde no la hay, o no trata de forzar como una trascendencia o algo sublime donde no lo hay. Nos trata de mostrar la vida como la poeta misma la entiende, con sus puntos altos y sus puntos bajos,
y con un montón de puntos grises que la van traspasando. En esos puntos grises está lo más interesante, es donde se deslizan, así como si nada, como si que te dieras cuenta, donde se deslizan los grandes temas. El amor, la muerte, la madre, la pérdida, la búsqueda, la añoranza, la ignorancia, la sabiduría, la incertidumbre, el paso del tiempo, todo eso te lo va deslizando así como si nada, en una evocación así un tanto casual de la madre, en una descripción de las manos, en una descripción de los vecinos, en la perrita que se atraviesa por ahí en 2 o 3 poemas, que casi no te das cuenta, tú dices, mira qué cosa aquí tan simpática, se parece a lo que a mí también me pasó, y de pronto ya vas en la página 70 y ¿de qué trata este libro? Ay, pues este libro no me había dado cuenta, pero trata de los grandes temas, de una manera tan sutil, tan natural, que ahí es donde vemos realmente el gran oficio de escritura de la poeta. No hay, como les digo, subrayo este punto, no hay ahí ningún artificio, ninguna voluntad por hacer esto algo así súper brillante y admírenme, miren lo que hago con las palabras. No es necesario, porque la maravilla se logra de otra manera, y realmente son poemas maravillosos, no lo dejan a uno indiferente. Una vez que entras en ese juego y entras de forma muy natural en ese juego, sería muy difícil que alguien leyera este libro y no se metiera en todos estos temas que van destellando en las páginas. Sería muy difícil que alguien no se sintiera enganchado y no se encontrara también en esta poesía. Entonces, resumiendo, como les digo, hay muy buenas razones para leer este libro, magníficas razones para comprarlo, tanto razones editoriales como razones poéticas. Realmente, si te daba la curiosidad la poesía, bueno, este es el momento para leer un libro de poemas y para comprarte un libro de poemas. Si no sabías por dónde empezar y traías ganas de leer algo interesante, algo donde pudieras obtener algo para ti, que tú digas, una lectura que me enganche, con la que yo me pueda encontrar, bueno, este es el libro apropiado. Me gustaron muchos poemas. Antes de que empezara la presentación yo había subrayado por ahí 3 o 4 para leerlos, porque realmente es un placer leerlos. Pero ya que empezaste a leer, mejor léelos tú, nada más. Yo ya termino. Esta fue mi parte. Iba a terminar leyendo el poema que está en la página Heterónimas. Está en la página 78, pero en lugar de leerlo yo, mejor léelo tú, por favor. Hay ocasiones en que la vida me sorprende tanto que me deja casi muda. Tengo que agradecer, Sergio, por tus palabras, las agradezco muchísimo. Renato, no se diga, los dos me han conmovido mucho, me dan ganas de llorar. Lo que tengo ganas es de llorar y que no me vea nadie. Entonces, como no puedo hacer eso porque estoy en una presentación de un libro mío, mejor les leo Heterónimas. Dentro de una inmensa rutina conviven la que soy y la que aparento. Se adivina entre ellas cierta tolerancia. Las dos tienen la impronta del asombro, una en el pecho, la otra en la mirada. Cada cual tiene su propia habitación, aunque algunas veces coinciden en la cocina y buscan hacer un pacto para perdonarse mutuamente los pecados. Una se ahoga sin remedio en un río de ignorancia, recoge recuerdos como si fueran conchas, los pone de adorno en el buró, colecciona tazas y crucifijos, los cuelga en la pared a un lado de la cama, remienda una harapienta tristeza y pretende desaparecer con un bolígrafo las heridas mientras come sola. La otra lleva un chal sobre los hombros.
Se disfraza de sonrisas y palabras y deliberada olvida en casa su dosis cotidiana de suicidios. Se calza una mentira y con los labios pintados lee apasionada de un legajo con letras color magenta una lista de descalabros que lleva siempre bajo el brazo. Pero las dos caben cómodamente entre la libreta y el perfume que cargo en mi bolso de mano. Yo considero, a veces escucho mi propia poesía y me asusto porque digo, soy muy dramática, soy drama queen, qué barbaridad, es la fábrica de lloradera. Entonces, para no dejarlos con ese sabor de boca, les quiero leer un par de textos. Pues ya leí mucho, ya no sé, si me piden que lea alguna otra cosa, con muchísimo gusto. Vamos a leer algo más ligerito. Reglas básicas. Entre muchas otras cosas, es imprescindible aprender a sufrir con elegancia, alzar la ceja y que nadie adivine el brillo salado en la mirada ni el nudo que se traga las palabras. Caminar erguida con pasos enérgicos y media sonrisa en la cara. Es fundamental no descuidar el porte ni dejar que sea transparente que solo somos una ruina muy bien fundamentada. Bueno, digamos que está construido de tal manera que pareciera que estoy haciendo un chiste en clave. Este otro, bueno, es que todos tienen ese corte, Renato. Algunos con un cierto toque ahí de humor. ¿Cómo este arte les parece? Sin calcetines. Haga algo, señora, lo que sea, para no verla morir de tristeza como a veces le pasa a las palomas. Aprópiese de las palabras, mentirosa, puta, terca. Nombre todo lo que no es de Dios y vuélvase mortal a cada paso. Saque de entre pecho y espalda los arrestos, el gesto necesario. Invente, póngale una H al amor. Deje de colgar sollozos en las ramas. Beba, coleccione tazas o cucharas. Recuerde que felicidad y alegría solo la escriben con mayúscula los que no tienen oficio. Enyésese un brazo, una pierna o póngase a limpiar lentejas. Arrumbe la pijama en un cajón, vístase de rojo por las noches y por favor no se ponga calcetines. Haga algo, señora, lo que sea. Cuando fue la presentación de este libro en Chihuahua, mi hija me pidió que leyera un texto y por las prisas, los nervios y el susto se me pasó. Entonces quiero leerlo ahora y ese va para ti, mi reina, con mucho cariño. Se llama Naranjas y Roperos. Casi al final de su vida, mi abuelo Benjamín confundía la puerta del ropero con la de su cuarto. La abría una y otra vez sin encontrar la salida. Acusaba a mi madre de tenerlo prisionero. En ese tiempo, todos los días amanecían lunes de invierno. Lo abandonaron las palabras y los nombres, la luz y los colores. La piel se le volvió como de niño. Ya no tenía callos en las manos. Con frecuencia decía que ya nada era lo mismo. Su memoria se convirtió en una duna de arena inexacta, dispersa. Con insistencia se olía las puntas de los dedos. Decía que olían a naranja. Guardaba en ellas el goce y las semillas. Se envolvía en un silencio de gajos dulces. Se le arremolinaban las canciones antiguas en las piernas, pero sus pasos se volvieron pájaros sin alas. Solo quedó de ellos el gorjeo y la borrasca. Comenzó a aparecer un desierto que se agrandaba cada día, hasta que lo alcanzó el polvo. Se transformó lentamente en tierra yerma, azulada por la luna. El tiempo se hizo cada vez más liviano, hasta que piadoso le cerró los ojos y lo convirtió en estatua. Mi abuelo es ahora un día de verano con llovizna tibia por la tarde y un dulce olor a naranjas en el aire.
para dejar descansar a Rubí, que tome tantito como café, helado. ¿Alguien quiere hacer una pregunta aprovechando que está la autora? Sí, a mí me gustaría que hablaras del título del libro. Muy afortunado, por cierto. Muchas gracias, Fernando. Resulta que el título salió como 15 minutos antes de que se fuera al registro el libro a tramitar el ISBN. No hallábamos un tema que pudiera cobijar toda la variedad de temas que toca el libro. No había para nosotros una unidad temática. Hasta que en un momento determinado, ya desesperada buscando un título, me tropecé con ese verso porque es un verso de uno de los textos. Dije, nada aglutina mejor todo lo que pasa que cómo nos inventamos los recuerdos y nos los vamos construyendo a medida. Y este es un libro que habla mucho del recuerdo. Entonces de ahí salió, básicamente de ahí salió. Muy afortunado. Muchas gracias. Y yo quiero felicitarte porque te estás volviendo una de las voces más importantes de poesía del norte de México. Si hubieras nacido en el DF sería otra cosa, pero te iría mejor. Pero la verdad en muy pocos años has escalado y es mucho mejor el material de libro en libro. O sea, la evolución es muy evidente y buena. Muchas gracias, Felicidades, la verdad. Gracias. No pretendo que nadie me reconozca, pretendo sentirme cómoda con lo que escribo. Ya con eso. Sí, bueno. Pero nuestro. No. Gracias, Fernando, gracias. ¿Alguien más? ¿Una preguntita? ¿Un comentario? ¿Quejas, sugerencias? Sí, si hay reclamos a ellos dos. Si no. Pues yo te felicito en lo personal. Yo viví como estudiante con Ruby, somos de Chihuahua, y tienes plasmado ahí, me remontaste tantas vivencias que tuviste y tanta añoranza de tu madre, de tu hermana, de tu papá. Entonces, qué hermoso, porque es una manera en que haces honor a tu vida y dejas plasmado, como dice, una delicadeza, una sutileza que te invita realmente a tenerlo y saber que pues es la ley de la vida. O sea, hablas de temas que es la vida en realidad, ¿verdad? Pero con una delicadeza como eres tú. De verdad te felicito, Ruby, porque no te conocía mucho en esta faceta como poeta, ¿verdad? Y de verdad conocer esos sentimientos con esa forma en que lo haces y lo externas, de verdad que admirable, qué orgullosa ser tu amiga. Felicidades. Leti, muchas gracias. Me conocías en plan de estudiante desmadrosa, viernes en la tarde, la botella de Bacardí porque sí, era para lo que alcanzamos. Gracias por estar aquí. Es que te quiero entrañable. Igualmente. Hace 40 años que somos amigas, por eso habla tan bonito. No, te conozco, gracias por eso. Gracias por tus palabras. Continuaremos con los cuentos. Prosigamos. ¿Quiere que le siga leyendo? Ya no se van a aburrir. No, bueno, tú no digas. Porque tú eres una amiga. Si ella dice que no, yo creo que es muy probable la pellizco hoy en la noche. ¿Dónde lo abrí? La ley del talión. De tarde en tarde juego a tentar a Dios. Fantaseo que junto sus manos las aprieto y le pregunto si tiene fe o si le duelen los huesos con el frío. Imagino su voz de ceniza preguntando por esa camisa deshabitada que cuelga en el armario como un ángel. Y le hablo de crucificarnos por amor con clavos de luz y sombra. Casi puedo verlo inclinar la cabeza. Arrepentido espera, cuando menos, que yo escuche sus plegarias. De vez en cuando hay que darle a Dios lo que es del César y al César lo que por derecho le corresponde al viento. ¿Qué más les leo? Bueno, hay mucho de dónde escoger, ¿cierto? Mucho de parir. ¿Cuál será la hora, la cama o el asalto que me convierta en serenísima piedra?
¿Por qué no escapé a los 17 años, con toda la adolescencia a cuestas? ¿Y cómo es que no aparecí ahogada a la orilla del mar de las ausencias? ¿De qué rincón salió la extenuante fatiga, la frente plateada, los labios secos, las espinas, las primaveras domesticadas? ¿En qué momento dejé de oír los pájaros y me desanudé del cielo? Mucho de parir hay a la entrada del callejón de la muerte. La ansiedad por llegar al momento, la seducción y la urgencia de adivinar si será martes o domingo, julio o agosto, ponerle nombre al no saber, el formulario de oraciones inocentes, crédulas, para que el último tramo no duela tanto, saborear el grano minúsculo que detenga por un instante el reloj de arena que lo contiene todo sin saberlo, túneles oscuros donde de pronto todo es luz, el instante de mudo asombro antes del llanto, las mismas diminutas huellas sobre la arena de dos orillas que se asemejan y serán borradas al llover. Y es que la lluvia es el verbo más cercano a volar. Yo creo que ya, ¿no? Yo tengo una pregunta. A ver. La mayoría de los libros que he publicado más bien tienen un hilo conductor y no tengo ningún problema a la hora de acomodarlos. Solamente un libro es de poemas, a mí me gusta decirle poemas sueltos porque no sé de qué otra manera llamarles. Y para mí fue como un proceso muy extraño el darle como una continuidad o cómo establecer la secuencia, etc. Y me gustaría mucho saber cómo fue tu proceso con el libro. No sé si lo trabajaste con alguien más o directamente con Edgar, o por tu cuenta tomaste la decisión de qué poema iba primero y luego cuál y luego cuál y luego cuál, por qué abrir con este, por qué cerrar con este, cuántos quedaron fuera, cómo se decidió que estos son los que serían. Platícanos. A mí me gusta llamarle, así como en las películas existe el detrás de cámaras, el detrás de páginas. No, bueno, hablando ahorita del título del libro, eso más o menos te da una idea, que yo no tenía ni idea. Sí, ni idea. Yo soy muy desordenada a la hora de escribir. Yo escribo la emoción del día, como me siento ese día, y generalmente dejo descansar aquello. Puede pasar 6 meses, 8 meses hasta que le doy una nueva revisada, y entonces empiezo a borrar y empiezo a hacer mis ajustes para que según yo suene lo que yo quería decir. Este libro reúne el trabajo de 3 años, pero no se hizo como un propósito de hacer un libro, no. Fueron como poemas que se fueron almacenando, guardando. Ahí surgía el poema, yo medio lo corregía. A la hora que hicimos, que le pedí a Edgar insistió mucho en que yo publicara. Yo no quería publicar, la verdad es que yo era la que no quería publicar, y me hice rogar bastantito. Decía yo, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay si esto es mío? Son cosas muy mías. Hasta que por fin me convenció y aquí estoy. Y entonces le pedí que le diera una revisada a todos los textos, como ya viendo todo como una especie de unidad para formar un libro. Y él fue el que se encargó de hacer los ajustes posteriores de esto, ¿no? De hacerme un tallereo general de todos los textos. Cosa que mucho le agradezco, porque si no hubiera sido por su dedicación, su invitación y todo lo demás, este libro no estaría. Pero no nació como una unidad, no tenía una unidad temática, por eso, pero lo recuerdo como si fuera cierto, lo aglutinó de una manera muy bonita y totalmente inesperada. Entonces quedó con un hilo conductor que ni siquiera yo me lo esperaba. O sea, la primera sorprendida soy yo. No sé si contesté lo que tú me preguntaste o me fui por las ramas muy a gusto. ¿Ya? ¿Les parece bien? Sí. Si ahora quien quiera leer el libro, pues ahí está.
a la venta. Estará a la venta aquí junto con el pastelito o con las bebidas, y Roby va a permanecer aquí para firmar ejemplares. Muchas gracias a todos.